tardes. Pues antes que nada, les agradezco que nos acompañen el día de hoy para hablar sobre un tema, pues yo diría que es humanitario, no solamente relevante para los mexicanos, sino prácticamente relevante para la humanidad entera. Me presento rápidamente, mi nombre es Alejandro Pérez Galindo, soy el director general de AXA Keralty y el día de hoy nos acompaña la doctora Nancy Yomayusa. Ella es directora científica en el Instituto de Excelencia Clínica de nuestra compañía madre, que es Keralty, y nos acompaña también el doctor Juan Camilo Lozano, quien es parte de nuestro equipo de AXA Keralty aquí en México y es el coordinador de operaciones especiales de nuestra compañía. Y bueno, pues hoy hablamos de un tema, decía yo, humanitario, y veía esta mañana los números de fallecimientos a nivel global, pues son casi 2.2 millones de fallecidos, y en México, con cifras oficiales, pues son más de 150,000. Entonces, bueno, este es un tema fundamentalmente humanitario y creo que todos tenemos muchas preguntas ahora. Bueno, hay una luz al final del túnel que son las vacunas de COVID, pero al mismo tiempo pues hay muchas dudas, muchos cuestionamientos, muchos mitos alrededor de ellas, y la intención de la conversación que tendremos el día de hoy es justamente hablar sobre eso y poder tener un poco de claridad al final de esta conversación. Les invito también a que nos hagan preguntas a través de la plataforma que tenemos dispuesta para ustedes el día de hoy. Y pues sin más, nos vamos con usted, doctora Yomayusa, y de nuevo gracias por participar el día de hoy con nosotros. Alejandro, muy buenas tardes. Realmente es un verdadero privilegio estar hoy aquí con todos ustedes, acompañándolos en esta excelente iniciativa. Y un saludo muy cordial a todos los asistentes a este conversatorio. Pues básicamente, como todos sabemos y como lo ha dicho Alejandro, la pandemia en sus cifras ha sido uno de los desafíos más importantes y no ha tenido ningún precedente realmente desde la Segunda Guerra Mundial. Pero también nos ha demostrado que somos finitos y que nuestro panorama del mundo debe cambiar, y por eso requiere un trabajo muy estrecho entre el ámbito sanitario, el social, la comunidad, y por eso estos escenarios que estamos teniendo hoy pues hacen parte del compromiso de AXA Keralty de poder orientar todos los procesos basado en el conocimiento científico, basado en la mejor evidencia. ¿Por qué? Porque claramente necesitamos que las personas en el día a día tomen las mejores decisiones y estén confiadas de todos estos lineamientos que son importantes para la salud. Por eso todas estas estrategias requieren del compromiso, la solidaridad, la disciplina y la coherencia, no solamente de un sector, sino absolutamente del trabajo cooperativo entre la comunidad y pues las organizaciones encargadas de brindar salud. Siguiente. Hoy queremos compartir con ustedes un poco de algunos aspectos fundamentales que todos debemos conocer respecto a las vacunas. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué realmente es una vacuna y cómo poderla entender? Esto nos dará claridad y nos va generando muchísima más tranquilidad en el momento que tengamos que vacunarnos. La vacuna no es otra cosa que un gran centro de entrenamiento, todo un gimnasio para el sistema inmune. Y lo que hace la vacuna es que esa es una sustancia que está conformada por pequeñas partecitas del virus, en este caso, que al ingresar al cuerpo lo que hace es entrenar, o sea, activar la respuesta inmune del organismo para que luego el sistema inmune tiene una capacidad, uno, aprende, y otro tiene una muy buena memoria, es como si fuera un cerebro periférico que va rodeando. Entonces, cuando el virus posteriormente ingresa, el organismo ya está completamente preparado para responder. Entonces, eso es lo maravilloso de las vacunas, ahí es donde está la esencia. Pero para que nosotros entendamos cómo funciona, porque lo que vamos a ir explicando de cada una de las vacunas, pues tiene que ver con ello, son dos temas fundamentales. ¿Cómo me infecto? Esa es la otra pregunta. Recuerden que ha salido muchas figuritas del virus. El virus tiene en su superficie unas espículas, que es la proteína de la espícula, así se llama, y ese es como la llave
que casa perfectamente, que se ubica perfectamente en una cerradura que todos tenemos en nuestras células, que es un receptor. Es a través de ese mecanismo de llave y cerradura que ingresa el virus a las células y lo que hace es que es muy inteligente, utiliza todo el equipamiento que tenemos en nuestras células para poder replicar su material genético. Entonces, por eso, como ustedes ven aquí en esta diapo, cada vez que hace ese ejercicio, pues van a salir más de 10 a 100.000 copias por cada virus que pueda entrar en una célula. Entonces, ustedes vean la magnitud del problema. A su vez, una vez sale y es tomado y reconocido por el sistema inmune, pues ahí se va a activar toda esa respuesta que ya nosotros escuchamos, que es la respuesta de los anticuerpos, que son esas sustancias que lo atacan, o otra respuesta de células que van como si fueran como vigilantes que cogen el virus y pues lo degradan. Esto es lo que hacemos naturalmente en el cuerpo y esto es lo que pretendemos que hagan las vacunas. Entonces, ya entendiendo todos este mecanismo de cómo funcionan, siguiente, podemos decirles que a partir de este conocimiento, la siguiente, por favor, Raúl, se han generado varias plataformas. Las plataformas, que también lo han escuchado todos, son las estrategias con las cuales se están diseñando y se están produciendo las vacunas. Entonces, una muy temprana sobre la cual muchas de nuestras vacunas previas se han desarrollado es las vacunas basadas en virus. En este caso, se utiliza el virus, la versión debilitada o desactivada del virus que causa la enfermedad. Entonces, por métodos químicos o físicos o por calor, el virus se debilita o el virus se inactiva. Entonces, al ingresar, no causa todo el gran espectro de la enfermedad, sino que activa el sistema inmune. La otra es la de ácidos nucleicos, o sea, la del material genético. Lo que hace la vacuna es utilizar ese material genético del virus, de los segmentos que son claves, en este caso la proteína de la espiga, el material genético donde está escrito el código para esa proteína, y lo que hace es ingresar el material genético para que el organismo reaccione. La otra plataforma se llama la de vectores virales. Esta es una estrategia interesante porque lo que utiliza es un virus, en este caso que son los adenovirus, que por algunos procesos no causan la infección y dentro de este virus se inocula ese material genético, en este caso del virus SARS-CoV-2. Y lo que hace el organismo es reconocer ese material que va en el interior y activar la respuesta inmune. Y la otra, que es muy sencilla, es tomar fragmentos de sitios claves, en este caso la proteína espiga, esa que es la llave para el ingreso, y introducirla dentro del organismo a través de unos recubrimientos para que de igual manera se genere esa actividad de entrenamiento del sistema inmune. Siguiente. Entonces, estas son las 4 plataformas. La que en este momento está más desarrollada es la basada en el material genético, o sea, en los ácidos nucleicos. Antes de entrar a explicarles un poco ese tema, quisiera que todos comprendiéramos que para llegar a tener las vacunas que hoy tenemos disponibles se han tenido que pasar por unas fases que en la vida anterior a la pandemia podrían durar casi una década o incluso más, y que en este momento, dada la situación tan compleja y todo lo que ha generado para todos los países, se ha cortado, y entre cerca de 10 a 12 meses, pues ya tenemos disponibles algunas vacunas. Entonces, todos debemos comprender que hay unas fases que no se han dejado de cumplir, se han cumplido a pesar del tiempo por varias razones. Uno, porque ya teníamos un conocimiento previo de cómo podrían fabricarse vacunas, o sea, ya hay un desarrollo científico
con este fin. Entonces, esta fase, que es la fase preclínica, que es la primera, es la que se hace en el laboratorio, intentando buscar esas claves o identificando cómo es el material genético, y hay unos ensayos que se hacen en los animales. Entonces, esa primera fase usualmente se puede demorar mucho tiempo porque son investigación de laboratorio y en modelos animales, probando la seguridad y la respuesta que se genera. En este caso se ha acortado porque rápidamente hemos aprendido de otras experiencias previas y por eso se ha desarrollado de esta manera. Y la otra es la fase clínica, que es ya cuando la vacuna la probamos en personas. Entonces ahí hay tres fases. Una primera, que es en unos cuantos, entre 50 y 100 personas, y básicamente lo que queremos ver es qué capacidad tiene esas personas al administrar la vacuna de generar una respuesta de protección. Hay una fase 2 que, adicionalmente de ver esa respuesta, también va a evaluar que no le genere daño, que no afecte la seguridad de las personas, que no genere eventos o reacciones alérgicas. Y adicionalmente, ahí también probamos cuál va a ser la dosis, cuál va a ser la frecuencia, y ya se está organizando como el protocolo mismo de cómo sería la vacunación en la vida real. Y la fase 3 ya es cuando comparamos miles de personas, unas que se les pone la vacuna, unas que no se les pone la vacuna, y es una fase muy importante porque ahí evaluamos realmente en la vida diaria cómo se comporta respecto a sus reacciones alérgicas, qué sitios en el área donde la administramos. Adicionalmente, vamos a evaluar la eficacia, o sea, qué tan buena es para protegernos de la infección, tanto de la infección leve como de la infección severa. Entonces, esas son las fases. Y a pesar de que completemos allí y que sea esa fase 3 la que a las agencias reguladoras, son los datos que van a las agencias reguladoras para su autorización, hay una fase 4, que es la fase posterior a ya la autorización, en donde seguimos vigilantes observando qué pasa en la vida real. ¿Cuál es el registro? Si aparece otro evento que no hayamos podido ver, y eso ha ocurrido para todas. Estas fases se completaron y se hicieron rigurosamente en todas las vacunas que tenemos disponibles. Y eso tenemos que comprenderlos todos para que tengamos la tranquilidad de colocarnos en el momento que nos corresponda de acuerdo a la priorización. Siguiente. Bueno, este es un poco el nivel, solamente aquí no me quiero detener, sino para que ustedes vean la magnitud. O sea, hay muchísimas opciones que tenemos en este momento, más de 200 vacunas candidatas, o sea, que están en evaluación muy tempranas, o sea, en esa primera fase de estudios en modelos animales 90, 66 que ya están en fase 1 y 2, y 20 vacunas que ya están en esta fase avanzada, fase 3, y ya tenemos 2 pues aprobadas universalmente por la FDA y la EMEA, y pues con algunos ya vacunas específicas que cada uno de los sistemas de salud pues ha ido aprobando. Siguiente. Bueno, y para hablar un poco de la vacuna ARN, ya todos conocemos que fue la primera vacuna autorizada, que es la de Pfizer, y básicamente nos detenemos acá un poco porque esto genera demasiadas preguntas, ¿no? Por lo que es el material genético, y siempre estamos pensando que esto puede dañar nuestro material genético o alterarnos. Entonces, básicamente, lo que hicieron los investigadores fue conocer cómo era el código genético, luego replicaron ese código genético en el laboratorio, quitaron o hicieron algunas modificaciones para que ese material genético no generara una reacción exagerada similar a la enfermedad, o sea, que no nos enfermara, y lo recubrieron en una cápsula de lípido o de nanopartículas muy pequeñitas. ¿Y para qué teníamos que hacer eso? Para protegerlo, porque el ARN se degrada fácilmente, entonces posiblemente si no se protegía adecuadamente no iba a generar. Entonces va a pasar lo mismo, se llega a la célula la capta, y el material genético hace que se replique de manera importante, y
a generar toda la reacción. Esa es básicamente y en resumen el tema sencillo. Es el material genético envuelto que que se va a introducir en nuestras células y va a activar todo el sistema inmune. Siguiente. Ahora bien, entonces, ya entendiendo el mecanismo, comentarles los aspectos que todos tenemos que conocer. Estos son los aspectos que han sido derivados de los estudios científicos publicados. Entonces, otra pregunta que uno se hace es, ¿sirve o no sirve la vacuna? Entonces, para evaluar si sirve o no sirve, la vacuna tiene que protegernos de la infección. Entonces, ¿qué sabemos? La vacuna de Pfizer, que es la de BioNTech, tiene una eficacia del 95% y la de Moderna tiene el mismo mecanismo que es del ARN basado en ácido nucleico, es del 94%. O sea que de cada 100 personas protege a 95 y eso es un dato bastante bueno. El otro tema es si protege a las personas que están más enfermitas, a los que tienen diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica. Y vean ustedes que protege por encima del 90% para Moderna y 95% para Pfizer. Además, también tiene una eficacia en otra población que son los adultos mayores. Los protege muy bien, 86% para Moderna y en Pfizer 94%. Y una cosa muy importante, protege para los escenarios más complejos, los que ninguno queremos tener, que es la enfermedad severa. 97% Moderna y 88% Pfizer. Y también respecto a prevenir como tal la infección en su contexto, 89% en Moderna y 100% Pfizer. Ahora, es de responsabilidad nuestra también comentarles todo lo que sabemos y lo que nos da una luz de esperanza, pero lo que no sabemos también. Entonces, no sabemos todavía porque todavía no hay suficiente tiempo y no se han completado el seguimiento si previene la transmisión, si previene la infección sin síntomas o aquella que solamente tenemos la PCR positiva y no tenemos síntomas. Eso todavía no se sabe, pero ya tenemos un aliento que funciona en el 95% y que nos protege de la enfermedad más severa. Acá es importante resaltar y quiero detenerme un poco porque este es un tema que nos preguntan y por qué tenerse que vacunar si uno ha tenido, si tiene una probabilidad de infectarse y activar el sistema inmune de manera natural. Lo que pasa es que no sabemos cómo nos vamos a comportar si nos infectamos. Unos se pueden comportar muy leve, la mayor parte, pero podemos estar en el grupo que nos comportamos con enfermedad severa, ir a cuidado intensivo y morirnos. Entonces, por eso lo más sano es vacunarse. La vacuna nos va a proteger, incluyendo de la enfermedad más severa. Siguiente. El otro punto que es importantísimo que todos sepamos es la seguridad de las vacunas. Nuevamente les recalco, las vacunas han sido aprobadas cumpliendo con esa evaluación de seguridad que se hace en las 3 fases clínicas. Los efectos secundarios más importantes han sido leves, realmente son lo mismo que conocemos para otras vacunas. Hay unos efectos que son locales, como el dolor, el enrojecimiento, la hinchazón en el sitio donde nos colocan la vacuna, y hay otros que son los que llamamos sistémicos, o sea, que nos ponen un poco más sintomáticos, como son dolor de cabeza, fiebre, duelen los músculos, hay escalofríos, hay dolor en las articulaciones. ¿Eso qué significa? Significa que la vacuna está trabajando y le está enseñando al cuerpo cómo responder. Entonces, este es un primer entrenamiento del gimnasio. Eso quiere decir que está funcionando la vacuna. La mayor parte de las personas hacen esos síntomas muy temprano, entre 1 y 2 días, y esos síntomas pueden durar hasta 3 días. Es más o menos el tiempo. Y hay una porción pequeña de casos en que hacemos unas reacciones que son las graves, que son las reacciones
anafilácticas. ¿Eso qué quiere decir? Que un tiempo muy cercano, unos minutos después de colocar la vacuna, podríamos tener unas reacciones que sí nos pueden comprometer la vida porque hacemos inflamación de la vía aérea por donde respiramos, inflamación de las mucosas y podemos tener problemas también del corazón que se nos activa, palpitaciones, se nos baja la tensión. Esas son las reacciones inmediatas que por fortuna se han presentado en menor proporción y que son sometidas a una evaluación muy estricta y los sistemas de salud ya tienen experiencia en manejarlos y han dispuesto todos los recursos para detectarlas tempranamente y tener los medicamentos para actuar sin que las personas se vean afectadas. Siguiente. Otros tipos de vacunas son las vacunas, como les comentaba, de vectores virales, y las vacunas de vectores virales lo que hacen es utilizar un virus, que en este caso es el adenovirus, donde se incluye el material genético que al introducirse en la célula va a activar la respuesta inmune. Dentro de esas está pues la vacuna de AstraZeneca, la de CanSino, y la vacuna Sputnik 5, la del Centro Gamalaya de Investigación en Epidemiología, pues que está siendo incluida en las posibilidades de vacunación en Latinoamérica. Básicamente, todas las vacunas producidas Oxford, Astra, tienen los datos de seguridad y de eficacia publicados. Los datos que sabemos de la vacuna Sputnik son los disponibles en las plataformas oficiales del Centro de Investigación de Gamalaya, pero todavía no han sido publicados en revistas científicas. Los datos de la última cohorte de los ensayos clínicos en fase 3, lo que reporta es lo que ustedes ven acá, es una eficacia del 91% y realmente reportan muy pocos efectos secundarios. Sin embargo, desde el punto de vista académico, esperamos tener de manera muy pronta esos resultados completos en una revista que podamos evaluar adecuadamente. Siguiente. Y finalmente, para comentarles la administración de la vacuna, para que todos sepamos, la vacuna de Pfizer y la de Moderna tiene 2 dosis que se aplican de manera intramuscular. La separación entre una y otra dosis para Moderna son 4 semanas, para Pfizer son 3 semanas. Gamaleña también tiene 3 semanas. Un tema importante es la conservación de toda la cadena de frío y la refrigeración que se debe tener, y en el caso de Pfizer, la ultracongelación, o sea que requiere toda una logística que se tiene que mantener muy cuidadosa a menos 70 grados. Eso es importante. En términos de la edad, la de Pfizer podemos vacunar a las personas por encima de los 16 años, para Moderna y Gamaleya, por ejemplo, por encima de los 18. Siguiente. Gracias, doctora. A ver, sin duda, les agradezco, ya tenemos bastantes preguntas, nos vamos a dar el tiempo para contestar la mayoría de ellas. Aquí quisiera hacer una transición al contexto de México, ¿no? Primero, creo que hay noticias muy positivas desde el punto de vista que existen más de 200 vacunas que están en proceso y al menos 20 vacunas que están en 3. Entonces, ahí creo que hay una luz en el camino, una luz de esperanza, como planteaba la doctora Nancy. Y le paso ahora la palabra al doctor Juan Camilo Lozano para que nos cuente un poco sobre México. Sí, gracias Alex, y gracias a los organizadores, y darle un saludo a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento para hablar de un tema tan relevante y de tanta actualidad como las vacunas contra la COVID-19. Me gustaría comenzar esta explicación o esta participación recordando dónde estábamos hace un año. Hace un año estábamos recibiendo notificaciones de China de la aparición de unos casos de neumonía que no se trataban con los medicamentos habituales y no respondían a esos tratamientos. Comenzamos a hablar sobre la aparición de un nuevo virus, comenzamos a
comenzamos a hablar sobre el SARS-CoV-2, comenzamos a hablar sobre cómo unir esfuerzos científicos para enfrentar esta pandemia. Y bueno, y esto nos trae a este año. Y un año después encontramos que tenemos una vacuna, tenemos una esperanza eh, para enfrentar esta pandemia. Tristemente, después de 150.000 decesos mexicanos y más de 2 millones de muertes en el mundo, pero digamos que es la importancia de la vacuna, que tenemos alternativas para superar esta pandemia. Y con esto quisiera comenzar porque el objetivo fundamental de las estrategias gubernamentales es alcanzar un concepto que se llama la inmunidad de rebaño. Y esta inmunidad de rebaño no es otra cosa que cuidar a las personas que no pueden vacunarse. Y esto se logra a través de, dado que muchas personas alcanzan la inmunidad, ya sea natural o activa con la vacunación, hay menos posibilidades de contagiar a esas personas que no logran la vacunación. Y cuando hablo de esas personas, pues estoy hablando de la población pediátrica en este momento. Entonces, para el contexto mexicano, el objetivo es vacunar a más del 70% de la población. Enfrentaremos como mexicanos unas dificultades. Estas dificultades están dadas por el acceso a zonas apartadas. Tendremos que hacer acuerdos con farmacéuticas y transnacionales para poder transportar, para poder almacenar y para poder repartir las vacunas. También tendremos que fortalecer nuestros sistemas de vacunación y tendremos que establecer sistemas de notificación de eventos adversos que, como apoyado en la doctora Yomayusa, claramente son extraños, son raros, pero que tendremos que notificar. Entonces eso nos pone ante un contexto de, uno, tenemos que trabajar en este objetivo operativo, pero haciendo énfasis en el objetivo global. Y el objetivo global y el objetivo macro de esta estrategia, no solamente para México, sino para la gran mayoría de países, es disminuir la tasa de muertes asociadas a coronavirus. Siguiente, por favor. Entonces, quiero en las próximas 3 diapositivas apoyar el concepto de por qué es importante vacunarnos. Entonces, en esta primera gráfica quiero mostrarles cómo México se ubica dentro de los países, dentro de las estadísticas mundiales de casos acumulados de muertes. Cada trazo que ustedes ven en esta gráfica pues hace referencia al comportamiento de un país en estas muertes acumuladas. Si vemos, México tiene una de las tasas más altas de muertes acumuladas en el mundo. Siguiente. En la siguiente gráfica encontramos el comportamiento de muertes diarias. Esto es importante, se lee exactamente igual, los trazos corresponden a un país, a diferentes países, de hecho a todos los países en el mundo. He resaltado aquí en México y Estados Unidos simplemente a un modo comparativo y encontramos cómo México tiene una de las tasas más altas de muertes diarias confirmadas y preocupantemente en las últimas semanas una tendencia hacia la alza. Siguiente. Aquí en esta gráfica encontramos cada círculo representa un país y hace referencia a la proporción de muertes con relación a los casos de infectados, que se denomina tasa de letalidad. Y encontramos que México tiene una de las tasas más altas en el mundo, casi cercana al 10%. Y estas 3 diapositivas siguientes, por favor, apoyan la noción de la importancia que tiene el objetivo global de la vacunación. Y no es otra cosa que disminuir las muertes por coronavirus. Ahora, quisiera referirme un poco sobre a las estrategias de la edad. Y para eso me voy a apoyar en esta pirámide poblacional en la cual vemos como a partir de los 40 años comienza a presentarse un aumento en los casos de mortalidad con un impacto extremo en los quinquenios de 60 a 64 y de 65 a 69, incluyendo la edad de los 80 años. Eso es importante porque eso ha permitido estratificar qué población es la que más va a requerir el uso de la vacuna. Siguiente. Y
quiero mostrarles con esto en esta diapositiva cuáles son las enfermedades que están más asociadas a desenlaces negativos en salud, a mortalidad. Esto es un seguimiento que se hizo de la población china, de las primeras seguimientos que se hicieron, y encontraron que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas, la hipertensión y el cáncer tenían una alta tasa de mortalidad cuando había una coinfección o había una infección de coronavirus. Es llamativo como si tengo una enfermedad cardiovascular y adquiero coronavirus o este tipo de coronavirus, aumento en 10 veces la posibilidad de muerte. Y eso es sumamente relevante para la estrategia que está diseñada la vacunación. Siguiente. Entonces, todas estas tres diapositivas o todos los tres conceptos nos llevan a la priorización de los grupos. Y esta priorización de los grupos está dado por el personal sanitario que enfrenta el coronavirus. Es claramente lógico que tenemos que cuidar a las personas que nos cuidan. Los adultos mayores, apoyado en la pirámide poblacional que mostré anteriormente, son las personas que más riesgo tienen de morir. Las personas que tienen comorbilidades, y esas comorbilidades, como vimos en la diapositiva anterior, pues están claramente establecidas y con la vacuna se pretende que disminuya la tasa de mortalidad en estas poblaciones específicas. Y lo siguiente, pues hace relación simplemente a estrategias de cada país según las actividades económicas que prioricen. Siguiente. Entonces, en cuanto a la disponibilidad, y ahí quiero detenerme en el segundo mensaje, y el mensaje es, no importa la vacuna que nos apliquemos, lo importante es vacunarse. Todas, como vimos con la doctora Yomayusa, todas tienen una tasa de efectividad supremamente alta. En este momento, en México, solo hay 2 vacunas autorizadas, la de Pfizer BioNTech y la de AstraZeneca. Son las 2 vacunas autorizadas por COFEPRIS. Sin embargo, he resumido aquí la información proveniente del gobierno y cómo a través de acuerdos como el COVAX, que pretende que todos los países tengan acceso a la vacuna de una forma solidaria, cómo se pretende que contemos con más o menos 130 millones de dosis dentro del próximo año. Siguiente. Y el tercer concepto que me parece fundamental es la confianza que tenemos que tener en la ciencia, en los científicos y en todos los desarrollos tecnológicos que han mejorado no solamente la esperanza de vida de las personas, sino también la calidad de vida de las personas. Entonces, en esta diapositiva quiero mostrarles el panorama de vacunación que teníamos hasta el 26 de enero. Esta gráfica se interpreta entre más azul el país, más tasa de vacunación tiene por 100 habitantes. Lo que podemos ver es que los países con sistemas de salud que son ejemplo para el mundo, como Inglaterra, como Canadá, como los países nórdicos, tienen altas tasas de vacunación. Y además países que tienen alto poder adquisitivo, como la península arábiga, como Estados Unidos, como China, están vacunando a su población. Entonces, es un mensaje para confiar, debemos vacunarnos todos y en resumen, y para ser súper corto, el objetivo fundamental es disminuir las tasas de mortalidad. Segundo, hay priorización y no importa qué vacuna usemos. Y tercero, es importante confiar en la ciencia y en los científicos. Gracias, doctor. Bueno, usted ya decía, debemos vacunarnos. Hacía un contundente, sin duda, que hay que vacunarnos. Pero también existen varios mitos que hemos visto, pues ya sea en nuestro ámbito familiar o en el trabajo o en los distintos medios o en redes sociales. Y quisiera hablar un poco al respecto de algunos de los mitos que hemos visto. Siguiente, por favor. Que hemos escuchado de manera recurrente es las vacunas contra COVID-19 pueden modificar el ADN humano. Si me ayuda, doctora. Claro que sí.
Bueno, esta es una pregunta muy frecuente y que genera demasiada desconfianza en toda la comunidad. Entonces, básicamente, recordándoles los que les explicaba al inicio, las vacunas están sustentadas, por ejemplo, las que vamos a tener disponibles muy cercanamente en ARN. Este material ingresa a la célula y cumple su función de activar la producción de la proteína de la espiga, generar una respuesta al sistema inmune, pero se degrada fácilmente. Tan rápido se degrada que se ha tenido que encapsular en esos protectores de partículas de lípidos. Ese por un lado. Por otro lado, ese material genético no entra al núcleo. Las células humanas, su código genético está en el ADN. Ni entran al núcleo, ni se integran tampoco tienen la posibilidad de integrarse en ese material genético de las células humanas. Entonces, con eso quiere decir que el material entra, genera la producción de la proteína y lo degrada rápidamente en unos sistemas como recicladores que tienen cada una de las células. O sea, la posibilidad de modificar nuestro ADN es absolutamente mínima. Doctora, otra que escuchamos también es las vacunas contienen el virus que causa COVID-19. Entonces, ¿nos vamos a infectar con COVID-19 cuando nos vacunamos? No, efectivamente no nos vamos a infectar. Las vacunas que están disponibles, como ya lo hemos mencionado, lo que utilizan son ya sea el material genético, pero no es la totalidad del material genético, sino el material genético donde se codifica para una de las partes del virus que son las que activan la respuesta inmune. Por otro lado, no utilizamos virus, no utilizamos el virus completo como tal, por lo tanto, al no utilizar el virus completo, pues lo que está sucediendo es que no se va a generar la infección. Ahora, el desarrollo de vacunas ha sido tan cuidadoso que aún las vacunas que ya estábamos acostumbrados a utilizar, que utilizan el virus completo, utilizan unos mecanismos para inactivar o desactivar, debilitar al virus, de tal suerte que se pudiese colocar bajando el riesgo de generar la infección. O sea que la vacuna per se no nos va a causar la enfermedad. Las vacunas no causan COVID-19 y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Gracias. Otro de los mitos, si ya he tenido coronavirus, no tengo que vacunarme. Bueno, creo que es una pregunta muy frecuente, Alex, y creo que tiene toda la validez esta pregunta. Y la respuesta es sí, sí tengo que vacunarme. Lo que sabemos hasta el momento es que después de 90 días de haber sido infectado por el coronavirus, es difícil volver a tener una infección o una reinfección. Sin embargo, lo que pretendemos con la vacuna es extender ese tiempo. Pretendemos que sea, que dure más de un año o incluso toda la vida. Tenemos que tener y adquirir más datos como comunidad científica y para eso nos va a servir también la vacuna. Esto ha llevado a que este desconocimiento, a que se plantee que el coronavirus puede terminar siendo muy parecido a la influenza y es que requiramos vacunarnos frecuentemente con boosters periódicos que nos recuerden y le recuerden a nuestro sistema inmune que tiene que protegernos y montar un patrón de defensa. Gracias, doctor. Otra de pues, mitos y dudas que hay es, no se necesitan 2 dosis de la vacuna o por qué se necesitan 2 dosis de la vacuna. También creo que hay tanto mito como pregunta. Creo que también es otra excelente pregunta y es, en este momento, las vacunas autorizadas en México necesitan dos dosis. ¿Por qué necesitan 2 dosis? Porque la primera dosis sirve para, usando las palabras de la doctora Yamayusa, están entrenando al sistema inmune. Y eso confiere más o menos, se ha calculado, un 50% de inmunidad. Lo que haría la segunda dosis es un refuerzo o hacer un booster, una presión
al sistema inmune para recordarle que tiene que aumentarlas, y con eso, con la segunda dosis, se espera que alcancemos un 95 a 99% de efectividad en la protección contra el coronavirus. Otra que, bueno, creo que también es muy válida, sobre todo ahora que veíamos con la explicación de la doctora Yomayusa, pues la velocidad a la que la humanidad en este caso ha logrado desarrollar una vacuna, ¿no? Entonces, se crean tan rápido que saltaron varios pasos de investigación. Sí, esa es una pregunta que genera demasiada controversia, como lo decía al principio. Esos pasos, tanto los preclínicos como los clínicos, tienen que cumplirse a cabalidad porque las agencias regulatorias solicitan información específica de cada uno de estas fases. La razón varias de las razones por las cuales lo que se hacía en 10 años se hace ahora en un año o menos, es porque, uno, ya teníamos un conocimiento importante sobre qué estrategias para diseñar las vacunas. Dos, porque si ustedes recuerdan, muy temprano, después de que se notificaron los casos en Wuhan, ya podíamos conocer cómo era la secuencia genética del virus. Eso facilitaba muchísimo porque a partir de ese conocimiento, que en otras circunstancias hubiese demorado mucho tiempo, pudimos empezar a generar esa primera planeación para las vacunas, o sea que ahí se acorta. Otro es que por la situación de que tenemos un virus que circula y está generando una transmisión muy rápida, teníamos la posibilidad de poder juntar, por ejemplo, la fase 2 con la fase 3, dado que pues es una enfermedad que está en este momento agobiando a la población, diferente a que sea una enfermedad que fuera de una frecuencia muy baja, con lo cual tendríamos pocos candidatos y tendríamos que tener más tiempo de observación. Entonces, en este caso, la fusión de esas dos fases, teniendo la posibilidad de probarla en varios países, ha facilitado y ha acortado muchísimo. Otro tema importante es que se ha hecho una inversión muy importante en investigación y en recursos, que también era un problema serio pues para el desarrollo de las otras vacunas. Y lo otro es que todos esos sistemas de autorización y regulatorios, todos los requisitos se han abreviado, o sea, la revisión se hace de manera mucho más expedita y hay más recursos para garantizar que se haga de manera rigurosa sin tardarse tanto la autorización. Y lo otro es pues que se ha requerido las autorizaciones de emergencia, pero condicionadas a que se haga esa fase 4 de seguimiento muy juiciosa y que se reporten los resultados de manera formal en revistas científicas. Gracias. Hemos hablado hasta ahora pues de cómo venimos, de lo general, de qué es una vacuna, por qué hay distintas vacunas en COVID, qué está pasando en México, pero creo que viene también una etapa muy importante, ¿no? Una vez que estamos vacunados, ¿qué sigue? Ahí es muy importante que todos comprendamos, nos concienticemos y seamos responsables y coherentes. El vacunarnos no implica que al otro día ha pasado el riesgo, que al otro día ya no estamos en pandemia y que eso nos da la libertad de suprimir absolutamente todo lo que hemos aprendido en este año. Eso quiere decir que absolutamente todos los vacunados, el mismo día que salen del centro de vacunación, tienen que mantener todas las medidas de protección, manteniendo el tapabocas, manteniendo el distanciamiento social, la higiene de manos, y es importante garantizar todas las otras medidas de convivencia en comunidad, los sitios ventilados, no aglomeraciones, el distanciamiento. ¿Por qué? Porque de todas maneras no todas las personas que tú te vas a encontrar en la calle van a estar vacunadas para protegernos. De todas maneras va a haber un periodo mientras que el sistema inmune empieza a activarse para generar protección y tendríamos que tener vacunada cerca del 70% de la población para garantizar que estamos mitigando el riesgo de transmisión. Entonces, por lo tanto, nuestra recomendación es que las medidas de prevención van a ser una norma
hasta tanto no empecemos a notificar una reducción que sea significativa para poder decir ya no vamos a utilizar el tapabocas y no vamos a seguir siendo rigurosos como lo hemos hecho hasta este momento. Gracias, doctora. Pues me voy a preguntas y respuestas. Les comparto que tenemos más de 25 preguntas por ahí puestas. Las hemos tratado de ir ordenando aquí con el equipo. Voy a atacar primero, si les parece, las preguntas que tienen que ver con si está bien que me vacune dadas ciertas condiciones de salud o edad. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas de más de 65 años de edad? Pues, ¿qué vacuna sí, qué vacuna no? Y el mismo tipo de pregunta para las personas que son menores de 16 o de 18 años. Perfecto, entonces recordemos que lo comentaba ahora Camilo, y ha sido así la política mundial. Las primeras personas que deben vacunarse precisamente son esas personas, los adultos mayores, o sea, los mayores de 60, porque tenemos muchísimo más riesgo, y las personas que tienen enfermedades. Entonces, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, enfermedad renal, enfermedad pulmonar, que son como las más frecuentes de la población. ¿Por qué? Porque precisamente el objetivo es controlar esas personas a las que les puede dar una infección más grave que requiera hospitalización y que los pueda llevar a cuidado intensivo. O sea que precisamente el tener esa edad y el tener las enfermedades es una indicación y es la población priorizada para la vacunación, luego, por supuesto, de todos los trabajadores de la salud que están en estrecho contacto y que pues también tienen igual riesgo. Y precisamente la vacuna que está disponible ya en la mayor parte de países, y creo que la primera que está en la lista que se comentaba en México, fue evaluada en estas poblaciones. Entonces, la pregunta es que si mi abuelito es diabético, el abuelito tiene que tener la tranquilidad que va a ser muy beneficiosa para protegerse él y para proteger a toda su familia. Entonces, eso va a ser muy importante. Los estudios no contemplaron niños, ¿no? Los estudios no contemplaron niños. Entonces, como ustedes pueden ver, en este momento no están contemplados pues menores de 18 años, porque no fueron incluidos hasta tanto no se tenga respuesta y resultados en los niños, pues no se van a vacunar. Entendido, doctora. Hay una serie de preguntas relacionadas sobre todo pues con enfermedades que deprimen el sistema inmunológico, y también incluso hay una pregunta que tiene que ver con una persona que tuvo un trasplante de riñón y si está en algún tipo de riesgo, tanto los inmunodepresivos como este caso en particular Sí. del trasplante de riñón. Hay algunas condiciones de baja de las defensas, o sea, de estados de inmunosupresión, como también las personas que requieren medicamentos para inmunosupresores y que pues también tienen este efecto. Los estudios dispuestos y publicados en este momento pues excluyeron los pacientes con inmunosupresión. No obstante, se conoce por las experiencias que se han tenido con las vacunaciones previas que estas personas, adicionalmente, como tienen un mayor riesgo de contagio y un mayor riesgo de enfermedad grave, podrían vacunarse. Estas personas siempre tienen que tener la asesoría de sus equipos tratantes, pero en principio son candidatas para las vacunas. Adicionalmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que precisamente como tienen esos estados de inmunosupresión, es altamente probable que la eficacia, o sea, la capacidad de controlar la infección es menor, pero ellas están dentro de los grupos que deben recibir las vacunas. Gracias, doctora. Tengo también unas preguntas que se relacionan con alergias.
que tienen algún tipo de alergia, si es recomendable que se vacunen o no. Bien, esa es muy buena pregunta. La contraindicación general para las vacunas es personas que tengan un referente de haber tenido una reacción de esas que les explicaba, que eran las reacciones graves, las reacciones que llamamos anafilácticas. Esas que nos generan esos síntomas de como dificultad para respirar, grandes lesiones en la piel, la tensión baja, que el aumento de la frecuencia cardíaca. Esas personas que han tenido esa experiencia están contraindicadas. Las personas que les ha dado esas reacciones graves con la primera dosis no se pueden colocar la segunda dosis. Eso es lo importante que tengamos en cuenta. Por su parte, las otras reacciones, que son las locales, o sea, si en la primera vez o tengo referencia de que con alguna otra vacuna previa o que algún otro medicamento genero alguna reacción local o genero reacciones en la piel, esa no es una contraindicación para la vacuna. Se están contraindicando las reacciones graves, que son las reacciones anafilácticas, las que han tenido relación con la vacuna previamente, o sea, los que han recibido la primera dosis. Y el otro tema es que algunas personas ya porque tienen antecedentes, o sea, una historia de alergia, tienen alergia al polietilenglicol, ¿sí? Que es la sustancia que hace parte como de esa cápsula. Esas personas que tienen ese antecedente tampoco se puedan vacunar. Hay algunas otras personas que los alergólogos le han hecho estudios de alergias y que se sabe ya que son alérgicas a cualquier componente de la vacuna. Entonces ya está disponible en los documentos cuáles son los componentes que tiene y que puedan generar. Entonces, si uno le había dicho su alergólogo que a uno de esos componentes es alérgico, pues por supuesto no se debe vacunar. Por lo demás, cuando hemos tenido antecedentes de reacciones leves de piel, no vamos a tener ningún problema. Gracias, doctora. Aquí traté de agrupar un par de dudas que hay. La primera, la inmunidad, ¿no? Dado que decíamos, o decían ustedes en la presentación, no sabemos cuánto dura la inmunidad, hay todavía una duda. Y la otra que es un poco relacionada es, bueno, si yo ya estoy vacunado, ¿puedo ser portador e infectar a alguien? Bien, entonces, recuerden que dentro de esa transparencia que tenemos que decir, hemos empezado a vacunar sustentado en los estudios que tenemos con un seguimiento a 2 meses en la mayor parte de las vacunas. O sea, hemos visto su eficacia siguiendo la segunda dosis, tal vez 4 a 6 semanas posterior. Entonces, esa es la información que tenemos. En la medida, para decir qué tan eficaz, o sea, qué tan buena la respuesta inmune para protegerme de la infección. En la medida que vamos avanzando en la vacunación y que los países están creciendo, vamos a tener mayores respuestas de cuánto tiempo preveemos que esa inmunidad nos va a durar. Sabemos en grandes rasgos que si nos exponemos al virus, la inmunidad natural puede estar entre el rango de los 3, básicamente la mayor parte 3 a 6 meses, pero lo de las vacunas, ¿qué tanto nos va a proteger? Va a ser cuestión de tiempo para tener un dato fiable al respecto. Y el otro punto, ahora, sí, ustedes han visto algunos de los reportes que se han hecho de personas que han sido vacunadas y de manera muy corta se han generado infecciones o brotes en las casas de los abuelitos y demás. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo estoy incubando una infección por SARS-CoV-2, no estoy en la fase de incubación, no tengo ningún síntoma, porque esa es una de las condiciones para ir a la vacunación. Si tenemos síntomas, no nos podemos vacunar. Y me vacunan, y resulta que yo estaba los 2 días anteriores a empezar los síntomas, pues los síntomas me pueden aparecer en los siguientes días
Y entonces lo que tenemos que hacer es no interpretar que la vacuna nos causó la infección, es seguramente que la infección ya venía incubándose y aparece, no es causada. Entonces, ¿cuál es el mensaje allí? No sabemos, ustedes saben que la proporción de asintomáticos es importante, o sea, de personas que portan el virus, no hacen síntomas, pero lo pueden transmitir. Entonces, aún vacunados, puede ser que desarrollemos la infección porque ya venía gestándose. Es la razón por la cual es otro argumento para que nos protejamos. O sea, cuando nos protegemos nosotros con tapabocas, distanciamiento y demás, estamos protegiendo también a nuestra comunidad, a nuestra familia, a los más cercanos. Entonces, por eso esa recomendación es importante. Ahí es importante y me detengo un poquito para hablar porque es también un llamado. Los síntomas que tenemos que llamamos sistémicos causados por la vacuna, el dolor de cabeza, la fiebre, puede dar diarrea, pues son efectos de la vacuna y usualmente la duración son 3 días. Si duran más de 3 días, tenemos que estar en alerta porque puede ser una infección. Eso lo tenemos que tener en cuenta y todos debemos de saberlo porque en ese caso pues nos toca seguir el protocolo, tenemos que alertar, hacernos la prueba y adicionalmente hacer todo el confinamiento y demás y rastrear a los que han estado cerca de nosotros, pero eso es importante que lo tengamos en cuenta. En esa primera fase podemos tener síntomas y tenemos que corroborar si pasan 3 días que no tenemos una infección o una COVID-19. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Me voy ahora, doctor Juan Camilo, con algunos temas relevantes de México. Tengo un par de grupos de preguntas y uno es en México será obligatorio la vacunación y dos, algún tipo de esfuerzo en el desarrollo de una vacuna propia y no necesariamente depender de algunas de las vacunas que están siendo desarrolladas en otros países. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, Alex, que es importante entender que el esfuerzo que está haciendo los diferentes entes es proveer y priorizar a las personas para que tengamos el máximo beneficio y cumplamos el objetivo, que el objetivo básico es disminuir la mortalidad y poder cumplir el 70% de la, digamos, de la población vacunada. Y eso es importante, no es obligatorio, pero es recomendable y priorizable. Eh, sobre tu segunda pregunta, se están haciendo esfuerzos no tanto para producir una vacuna, para hacer todo el desarrollo, sino México está colaborando activamente con la comunidad científica y con las casas farmacéuticas para implementar las fases 2 y fases 3 de ciertos tipos de vacunas, porque como vimos, muchas vacunas se encuentran ahora en diferentes etapas de estudios. Y México es uno de los países que más activamente está propiciando ese tipo de actividades de forma que podamos en un término de 2 a 6 meses tener muchas más vacunas de muchas más casas farmacéuticas y México apoyar a través de sus fábricas y de su capacidad de fabricación, apoyar con la fabricación local más que la producción o la creación de la nueva vacuna. Gracias, doctor. Bien, aprovechando que esta pregunta fue para ti, tenemos también una pregunta sobre COFEPRIS y la autorización o no aún de la vacuna de Moderna, que también hablamos un poco al respecto de ella. Claro, como debemos entender, COFEPRIS tiene la facultad de autorizar, pero requiere que le hagan llegar toda la información y después COFEPRIS hace un análisis completo de todas las fases para poder aprobar su uso en los mexicanos. Por tanto, Moderna aún no, ya se sometió, pero seguimos esperando la aprobación de COFEPRIS para comenzar a su uso de forma habitual. Gracias, doctor. Tengo una pregunta también específica. Denme un segundo que la perdí. Aquí está. Es sobre la vacuna Sputnik y información respecto a los resultados en las mayores de 60 años y cómo compara esa vacuna, la de Sputnik, con las de CanSino, Pfizer, Astra, etcétera.
Bueno, es necesario entender que la vacuna Sputnik no tenemos datos que hayan sido publicados en revistas internacionales indexadas que podamos tener acceso. Dicho eso, por tanto, no conocemos la eficiencia o eficacia de esta vacuna en ciertas poblaciones específicas. De hecho, no conocemos la eficacia de la población general. Tampoco conocemos cuál es la eficacia en este tipo de población. Entonces debemos esperar que COFEPRIS realice el estudio, confiar en la mejor disposición de COFEPRIS para avalar esta vacuna dentro del sistema de salud mexicano. Y bueno, no sé si la doctora Nancy Llamayusta tenga alguna aporte adicional. Efectivamente, ahí tenemos el informe, lo que está diciendo Juan Camilo, es lo que conocemos del reporte que ellos tienen en una página del centro de investigación. Entonces, sabemos que en su última cohorte pues tiene una eficacia del 91%, que fueron pues vinculados pacientes en el estudio fueron incluidos entre los 18 y los 60 años, que es lo que está ahí preliminar. Si hay una variación por rangos de edad, no lo sabemos. Tampoco explican claramente qué pasa con los mayores de 60 años, si no han sido incluidos, si por alguna razón no fueron o no los analizaron. Y tampoco se conoce, en este momento ellos reportan cerca de 40.000 personas dentro de esa gran estrategia que hicieron de vacunación, pues que ya han recibido las 2 dosis, pero entonces tampoco hay información al respecto. Con lo cual las autorizaciones van de la mano de la solicitud formal de estos temas, porque ello lo que va a hacer es que cada sistema de salud pues organice para esa vacuna en particular las características propias, así como para lo que ya sabemos que son 16 años para una o 18 años para la otra. Entonces, eso va a ser importante para orientar en los sitios donde la están utilizando. Muchas gracias. Me voy ahora con Ingrid Inca, que es vicepresidenta de Asuntos Públicos y Responsabilidad Corporativa en AXA México, porque hay muchas preguntas alrededor de dos grandes temas. Uno es la disponibilidad de las vacunas en México, que en gran medida pues hoy están controladas a través de las autoridades federales, y también cuál es el rol de la iniciativa privada o cuál pudiera ser el rol de la iniciativa privada en la vacunación contra la COVID-19. Ingrid. Muchísimas gracias, Alex. Quisiera dar nada más rápido un repaso de dónde estamos en el plan de vacunación nacional. Primero, abundando a lo que decían ya los doctores, como hemos dicho, hasta ahora en México solamente están autorizadas por COFEPRIS la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca, y esto es solo para utilización en emergencias. Lo que esto quiere decir es que por ahora los entes privados, las empresas o los individuos no la podemos comprar todavía, solamente el gobierno. Eso es una aclaración importante. Después, en cuanto a la disponibilidad hasta este momento, sabemos que la que estamos aplicando en la primera etapa de vacunación, que es para personal de salud que está en primera línea atendiendo a pacientes con COVID, es la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer tuvo hasta este momento una pequeña interrupción en sus envíos porque están ampliando su capacidad de producción a nivel global y porque Naciones Unidas pidió que los países que tenían mayores cuotas bajo el mecanismo de COVAX se lo dejáramos a países con cuotas menores, a países de menos ingresos. Pero el 15 de febrero se van a retomar los envíos y seguirá el plan tal como estaba planteado. La vacuna de AstraZeneca llegó ya el componente activo y va a ser envasada en México. El gobierno espera que la puedan empezar a aplicar a finales de marzo. Como ya también vimos, hay acuerdos previos para adquirir la vacuna CanSino chino-canadiense y la vacuna rusa. Y tal como decía ahorita la doctora Nancy, una vez que sean publicados sus resultados de tercera fase. Antes no será aplicada de ninguna forma.
También estamos en pláticas con Janssen, de Johnson & Johnson, y efectivamente Moderna no ha sometido todavía sus papeles a COFEPRIS, pero el gobierno ya está en pláticas con ellos para que cuando esto suceda se dé una autorización rápida, si esto es así, porque el FDA en Estados Unidos ya la aprobó. Ahora, en cuanto a la logística de la aplicación, también seguramente muchos ya hemos escuchado esto. Primero, es muy importante decir que la vacuna es y seguirá siendo gratuita. No se puede cobrar, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, por la aplicación de esta vacuna. Esta será en 5 etapas. La primera es la que estamos viviendo ahorita, es para personal de salud de primera línea y será en los meses de diciembre a febrero, de acuerdo al calendario, sigue siendo así. Hasta el día de ayer había un registro de 750,000 trabajadores de la salud y se calcula que puedan ser hasta 1,100,000. La aplicación va hasta este momento cerca de 700,000 y seguirá aplicándose de aquí a febrero. La etapa 2 es para personas de arriba de 60 años y personal de salud. Se calcula que son 14.4 millones de personas. Esto sucederá entre febrero y abril. Aquí hay muchas dudas de la gente sobre cómo será esto, a dónde voy, a dónde pregunto. Lo que nos ha dicho la Secretaría de Salud es que, tal como lo han hecho para los médicos, habrá una plataforma donde uno podrá registrarse y recibirá instrucciones de cuándo y a dónde ir a vacunarse para evitar grandes aglomeraciones de personas. Entonces debemos estar esperando las instrucciones de cómo funcionará esta plataforma. La fase 3 será para personas de 50 a 59 años. Entre abril y mayo se calcula que son 12.7 millones de personas. La 4 es para personas entre 40 y 49. Son más o menos 16.2 millones de personas, será en mayo y junio, y después de junio y hasta marzo del próximo año será el resto de la población, calculada en 49.2 millones de personas. Quien está a cargo de la custodia y la aplicación, digamos, toda la logística de la vacuna, son las Fuerzas Armadas, es lo que se conoce como el operativo Correcaminos. Esto está dividido en 32 subcoordinaciones estatales con más de 10,000 puntos de vacunación y cada uno de estos puntos cuenta con 12 brigadistas para la aplicación de la vacuna. Entonces, bueno, como dije al principio, ahorita los privados todavía no podemos adquirir la vacuna, sin embargo, sí hemos ofrecido ya incluso por escrito al gobierno, desde el Consejo Coordinador Empresarial del que formamos parte y también el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, nuestro apoyo en lo que se necesite de logística, en que se usen nuestras instalaciones, el transporte, en fin, las empresas privadas hemos puesto todo a disposición del gobierno para poder apoyar en lo que se necesite. Hasta aquí mis comentarios y estoy atenta para cualquier duda adicional. Gracias, Ingrid. Bueno, nos hemos pasado más de la hora, hemos tenido más de 2,300 personas participando, entonces les quiero agradecer a todos los que han participado en la sesión de hoy, no solamente a compañeros, el doctor Juan Camilo Lozano, la doctora Nancy, Ingrid, etcétera. Pero me voy con una pregunta que creo que es súper importante y voy a necesitar el apoyo aquí de ustedes, doctores. Y la pregunta con la que me quiero ir es, ¿cuál es la vacuna ideal? Alejandro, tú has dejado esa vacuna como para que nos dé un poquito de infarto. Yo sé. Allá hace un tiempo la OMS pues había sacado esa y había respondido esa pregunta precisamente cuál es la vacuna ideal. Entonces la vacuna ideal es la que se generara en un tiempo muy expedito, adicionalmente que no generara efectos secundarios, adicionalmente que protegiera al 100%, y que garantizara además no solamente la protección de corto, sino la protección de largo plazo. Eso en la vida real, pues lo ideal no existe. Entonces, en ese orden de ideas, lo que sí podemos decir es que las vacunas que ya están aprobadas, que tienen información suficiente publicada en revistas científicas, han sido desarrolladas con toda seguridad. O sea, las condiciones ideales
no existen, pero sí podemos decirles a todos ustedes que tengan la confianza que esta es una estrategia que va a generar una protección importante, no solamente para cada uno de ustedes, sino para sus familias, para la comunidad. Eso es importante. Con un reducido número de efectos que no quisiéramos que ocurrieran, pero que ocurren, que también puede ocurrir efectos secundarios, pues los de anafilaxia, que pueden ocurrir con esta o con cualquier otra vacuna. O sea, los efectos con los medicamentos ocurren hasta con el más sencillo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en este momento, pues tenemos las condiciones ideales para poder ver una luz en el camino en aras de mitigar la pandemia y garantizar que no tengamos más enfermos y más ocupación en los hospitales y que nuestras familias no estén afectadas. Yo creo que esa sería la consideración. De acuerdo, doctora. Y sí, yo me voy con este llamado estemos atentos. Luz que hemos estado esperando, al menos en México, llevamos casi 11 meses de confinamiento, y esto es lo que nos va a llevar a la siguiente etapa en el desarrollo de nuestra sociedad en México y evidentemente de la humanidad. Yo me quedo con un tono muy positivo, muy optimista de lo que viene, de lo que la ciencia ha podido avanzar a pasos meteóricos, diría yo, versus vacunas de otra naturaleza. Y pues sigamos atentos a cómo vamos avanzando en México con todos los esquemas de vacunación, con el rol que tendrá seguramente en algún momento la iniciativa privada. Y pues no me queda más que agradecerles a todos por habernos acompañado el día de hoy en este poco más de una hora. Pueden contactarnos al correo que aparece ahí en pantalla. Vamos a tratar también de encontrar un mecanismo de dar respuesta a una cantidad de preguntas enormes que se generaron. Tuvimos poco más bueno, ya no sé ni qué número, pero un número muy importante de preguntas. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan muy buen día. Hasta luego.